Mi nombre es Wilder Guerra, soy antropólogo y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. Hoy hablaremos de un suceso que se conmemoró el día 25 de mayo y que se llamó la Batalla de la Laguna Salada y Sabanas del Patrón. Este hecho ocurrió en la ciudad de Riohacha el 25 de mayo de 1820 y vamos a examinar su papel en el proceso emancipador de lo que hoy llamamos la región Caribe y también del resto de la nación. En primer lugar, hay que decir que este año de 2020 es un año que va a tener una densidad conmemorativa, puesto que conmemoraremos el bicentenario de diversas acciones militares que permitieron la liberación de ciudades como Riohacha, Valledupar, Ciénaga, Santa Marta, el puerto de Sabanilla y otras acciones que se desarrollaron sobre el río Magdalena. Por lo tanto, comenzaremos diciendo que cuando se dio la batalla de Boyacá, se hizo un punto de inflexión en la campaña libertadora, porque nuestras tropas empezaron a disponer de un centro político, permitieron consolidar institucionalmente también a la República y además contar con hombres, con recursos para expandir esta lucha por la independencia a las otras regiones que se encontraban en las zonas costeras como el Caribe, pero también al sur, a zonas como Ecuador, Perú y lo que hoy llamamos Bolivia. El Libertador había considerado que en la Margarita había un contingente de tropas que se esperaban y estaba el almirante Luis Brión y el coronel Mariano Mantilla. Este conjunto de tropas que superaba los 2.000 hombres, tenía entre sus miembros un contingente de soldados irlandeses que habían sido traídos para participar en el proceso emancipador. Ellos fueron transportados a la ciudad de Riohacha en varias embarcaciones, 8 barcos de transporte y otras embarcaciones que acompañaban esta flota, que eran embarcaciones de carácter sutil que servían para los combates navales. De manera que el 12 de marzo esto va a ocurrir en la ciudad de Riohacha. Pero hay unos antecedentes de los cuales debo hablar, y estos antecedentes ocurren en la segunda mitad del año 1819, y es que Riohacha en octubre de 1819 había sido el espacio para un desembarco, para una aventura militar dirigida por el general escocés Gregor MacGregor. En el proceso de independencia latinoamericana se van a dar una serie de conjunciones, por ejemplo, entre idealismo político con oportunismo económico. Personajes como MacGregor, que estaba casado con una pariente libertador, hicieron toda una serie de reclutamientos en zonas de Escocia, de Inglaterra, y pudieron atraer a una serie de colonos que por las penurias económicas que pasaban sus países en esos momentos fueron seducidos para encontrar una especie de paraíso en América, de zonas de colonización, en tierras fértiles, y aportaron recursos para financiar también la aventura de MacGregor. Estos centenares de personas traídos sobre todo al Darién, en donde encontraron una vegetación selvática y llena de mosquitos, pronto los llevó al desencanto. Gregor MacGregor les prometió devolverlos a Europa, pero en realidad los condujo por vía marítima hacia el puerto de Riohacha. En octubre de 1819, él les dice que en realidad se dirigen a la ciudad de Riohacha, en donde serán recibidos con un fervoroso apoyo popular que clama contra la opresión de la corona española. Estas personas eran fundamentalmente campesinos y colonos que no tenían una gran instrucción militar. Desembarcan en la ciudad de Riohacha en octubre y con facilidad se toman la ciudad. Era muy fácil porque había un descontento en la población de Riohacha contra el gobernador José de Solís. Por lo tanto, muchos de los vecinos huyen a los montes y lo mismo que las fuerzas realistas. Sin embargo, al poco tiempo, a los pocos días de estar en Riohacha, una combinación de guerrillas indígenas con fuerzas realistas recupera la ciudad, le causa varias bajas a las tropas de MacGregor y captura 155 prisioneros.
Parte de estos prisioneros son detenidos en el castillo de San Jorge en Riohacha y otros son llevados a la ciudad del Valledupar. Luego, el virrey Sámano, al tener noticias de que esto ha ocurrido, ordena que se pasen por las armas sin miramiento alguno a todos los prisioneros, exceptuando a las mujeres, lo cual ocurre en sus propios calabozos. Algunos de los soldados criollos, que eran naturales de Riohacha y del Valledupar, se negaron a ejecutar tan inicua acción, pero de todas maneras siguieron adelante el gobernador Solís y el virrey Sámano y fusilaron a estas personas, un total de 155 hombres pertenecientes a diferentes nacionalidades. En su mayoría eran escoceses, británicos, irlandeses, pero había suecos, alemanes, un norteamericano de apellido Fitzgerald, un portugués y quien comandaba el buque, que era natural de Curazao. Esta aventura de MacGregor va a provocar que la población de Riohacha reciba el regreso del virrey Solís, del gobernador José Solís, tiene el nombre al virrey famoso de nuestra historia, y por lo tanto las fuerzas realistas se consolidan en el control de la ciudad, control que no durará mucho tiempo, porque como habíamos dicho, ya estaba un contingente de fuerzas republicanas en el puerto de Juan Griego, en la isla de Margarita, que son transportados hacia la ciudad de Riohacha y desembarcan en ella el día 12 de marzo de 1820. El almirante Brión es una de estas figuras claves en este proceso, igual que su segundo al mando, que era el capitán de navío José Padilla López, y la otra persona es el comandante de las operaciones en tierra, que es el coronel venezolano Mariano Montilla. Entonces, al no encontrar prácticamente resistencia porque el gobernador Solís huye hacia la población de Moreno y parte de los vecinos de Riohacha, que eran realistas, también huyen, las tropas se consolidan en la ciudad, ocupan la ciudad, pero luego deciden marchar prontamente hacia el Valledupar y a los pueblos aledaños. Cuando marchan en esta ruta por estos poblados de Moreno, Soldado, Fonseca, El Molino, hasta llegar a Valledupar, van a encontrar una constante resistencia a las guerrillas indígenas que encabezaban figuras como Clemente Iguarán, como Miguel Gómez, y estos van a utilizar sobre todo las patrullas rezagadas, aquellos grupos menores que podían atacar y emboscar con facilidad. En Fonseca nos narra uno de los protagonistas de estos hechos, un teniente de apellido Connor. Fueron muertos un grupo de ingenieros alemanes que iban a la vanguardia de este ejército hacia Valledupar. Se apartaron del cuerpo principal y fueron aniquilados y descuartizados por los realistas que se encontraban en las calles de la población de Fonseca. Estando en Valledupar, Mariano Montilla dura varias semanas allá, pero tiene noticias de que han enviado tropas desde la vecina ciudad de Maracaibo, ocupada por los realistas, a Riohacha con el fin de retomar la ciudad. También recibe noticias que una partida de irlandeses que había salido con algunos soldados enfermos dados de alta hacia Valledupar fueron aniquilados en las cercanías de la población de Moreno. Después de un consejo de oficiales, él retorna a la ciudad de Riohacha para defender la ciudad. Cuando llega a la ciudad de Riohacha, que es una ciudad con una rada abierta, donde no están protegidas las embarcaciones, y como podemos ver en la imagen, tiene una fortaleza que es el castillo o torre de San Jorge, que era su principal bastión militar, en donde estaba la artillería y las municiones de la ciudad. Encuentra que hay un descontento de los oficiales irlandeses que están en ese lugar, en esa fuerza llamada Cundinamarca. Los oficiales se quejan, en primer lugar, de que no les han pagado sus sueldos, y también se quejan de la mala comida que tienen en la ciudad de Riohacha. Se quejan de que tenían que comer diariamente carne de tortuga y que las tropas republicanas encontraron grandes mercaderías y depósitos de palo Brasil en los almacenes de la ciudad y en las casas de la ciudad. Los vendieron, pero no les pagaron su sueldo. Estos oficiales se amotinan y
ponen en peligro la defensa de la ciudad, porque ya Montilla tiene noticias que un contingente de 1.500 hombres está en los alrededores de la ciudad, emboscados y con el ánimo de tomarla. Luego, un grupo de soldados irlandeses sí decide combatir al lado de las tropas criollas, entre ellos a quien vemos allí, al teniente O'Connor, que luego escribirá un libro maravilloso llamado Recuerdos de la Guerra de Independencia. O'Connor es un testigo en primera línea de los hechos ocurridos en Riohacha y en gran parte de la campaña de los ejércitos libertadores de Colombia. Luego será coronel del ejército colombiano y finalmente general de los ejércitos de Perú y Bolivia. O'Connor nos describe entonces lo que pasó. Parte de los soldados irlandeses se negaron a combatir, tenían una clara fricción con el mando, con el almirante Brión, pero también tenían fricción con el coronel Mariano Montilla, quien tenía un temor de que estos soldados reclutados deprisa, con poca formación militar, pusieran en riesgo su prestigio como comandante. Luego, cuando Montilla pasa revista a las tropas, encuentra que tiene solo la tercera parte de lo que tienen las fuerzas realistas. Solo tiene 400 hombres que están formados por una compañía de infantería de marina, 3 compañías de naturales de Riohacha y los pocos soldados irlandeses que se habían decidido por combatir y no participar del amotinamiento. La situación ocurre, los hechos ocurren en un lugar llamado la Laguna Salada, que es una laguna litoral conectada al río Ranchería, en el cual había algunas sabanas, salobres y también con algunos pastizales y unas arboledas. En estos lugares se generan emboscadas por parte de las fuerzas realistas y las primeras tropas que llegan, que son irlandesas, más de 30, son muertos con disparos de fusilería desde los bosques, desde las arboledas cercanas. Y luego que ocurre esto, muy estratégicamente Montilla lanza una carga y saca a los españoles de sus posiciones, de esas posiciones en la cual están emboscados, son atacados en esos lugares y obligados a huir en desbandada hacia lo que llamamos las sabanas del patrón. En ese lugar sufren grandes pérdidas. El comandante de la fuerza realista era el coronel Sánchez Lima. Se ve obligado a huir de Riohacha a unas 16 leguas en dirección a Santa Marta y ya no representa peligro para sostener esta ciudad. Y realmente el gran artífice de estas operaciones es el coronel Mariano Montilla. Luego que esto ocurre, podemos examinar algo que hace muy singular estas operaciones en el Río del Hacha. En primer lugar, la participación de extranjeros en el proceso de independencia. En el suceso de MacGregor ocurrido en octubre de 1819, vamos a encontrar un tipo de extranjeros que son fundamentalmente campesinos o personas cándidas que han aportado sus recursos para venir tras un paraíso ilusorio. Esos campesinos, con poca instrucción militar, eran fácilmente derrotados y ellos estuvieron en este proceso de la independencia. Pero en los hechos que ocurrieron en mayo de 1820, encontraremos algunos idealistas como O'Connor, que creían realmente en la emancipación de estos países, pero también a mercenarios que realmente eran motivados por la paga y que cuando ésta no se les entregaba a tiempo, ponían en peligro la causa republicana. Estos irlandeses dañaron sus armas, destruyeron fusiles y luego quemaron a la ciudad de Riohacha en un acto de vandalismo que afectó hasta la propia iglesia y los archivos de la ciudad. Estas tropas fueron embarcadas por Montilla y despachadas hacia Jamaica con una carta al gobernador de esa isla advirtiéndole de todos los desmanes que estas tropas indisciplinadas habían cometido y cómo habían afectado a la causa republicana. Algunos irlandeses como O'Connor sí se quedaron para participar de las acciones que seguirían a continuación. Había además otro tipo de extranjeros que participaron en nuestra campaña libertadora y esos eran también los corsarios que habían estado en Cartagena al servicio de la causa cartagenera antes del sitio de Morillo y después del sitio. Uno de ellos, Luis Auri, está en Providencia. Cuando tiene noticias de la ocupación de Riohacha,
alista su flota y se traslada hacia los principales puertos del Caribe colombiano y pide al almirante Brión y pide a Simón Bolívar y al general Santander que lo dejen participar en esta causa de la República de Colombia. Pero Aurí es rechazado, sometido a humillaciones y sus servicios son desdeñados porque tenía un antagonismo muy viejo con el almirante Brión y también con el propio Bolívar por sucesos ocurridos atrás en Haití después de la caída de Cartagena en manos de las fuerzas de Pablo Morillo. Entonces vamos a encontrar diversos grupos de extranjeros con intereses distintos en el proceso emancipador, pero también vamos a encontrar que las fuerzas realistas eran heterogéneas, estaban compuestas por los funcionarios españoles, por personajes como el gobernador Solís, quien tenía en muy baja estima a los ribacheros y quien se refirió a ellos diciendo que era gente bárbara, sin Dios, que solo seguía al que más les da. Los vecinos de Riohacha tenían fuertes contradicciones con el gobernador, pero además vamos a encontrar a los indígenas guajiros, los guayú actuales. Estas fuerzas indígenas temían que el ascenso de los criollos los dejara sin un mediador como era la corona española y que se produjesen un desborde de las actuaciones de los criollos en materia de tierras en las cuales estaban los indígenas, de intercambio económico y de control político en la península y en la ciudad de Riohacha. Por eso ellos van, algunos, no todos los guajiros, no tenemos evidencia, pero sí van a estar fuerzas como la de Miguel Gómez y Clemente Iguarán al servicio de la causa realista. Entonces vamos a ver toda esa situación. ¿Qué es lo que importa en este proceso? En este proceso vamos a ver que los planes que tenía Bolívar y el alto mando de la República de Colombia se cumplieron en el sentido de que Riohacha fue la cabeza de playa que permitió el desembarque de las tropas republicanas e iniciar desde allí esa gran conquista de esa parte del país que se encontraba bajo dominio español. En 1821, en junio, en la noche de San Juan, el capitán de navío José Padilla López Guajiro va a ser uno de los grandes protagonistas en la liberación de Cartagena, como lo fue en la toma de Ciénaga, la sangrienta batalla de Ciénaga, como lo fue en las campañas fluviales y marítimas, y es la gran figura en este proceso de liberación del Caribe colombiano es José Padilla López. ¿Qué podemos también concluir? Todo este tema de cómo fue de variado en el país la gesta independentista, las contradicciones que sufrieron, los grupos sociales que participaron y por lo tanto eso es lo que conmemoramos. ¿Por qué conmemoramos? Conmemoramos porque necesitamos jerarquizar los recuerdos. Necesitamos también que pueda surgir ante la ciudadanía el papel de aquellos que participaron y que eran sujetos activos de la historia, de grupos más que de individuos, como los hemos señalado, indígenas, criollos, extranjeros, que jugaron un papel activo. Cuando una nación quiere encontrar el rumbo, busca en el pasado un reservorio de sentidos y trata de armonizar el horizonte que ve hacia el futuro con los principios que llevaron a todos los que crearon a la República de Colombia sus ideales y sus sueños y armonizarlos con nuestro presente.